Hola, soy Carlos II y hoy en esta entrega voy a hablarles de una bebida, la bebida del Gran Caribe, la bebida que identifica a muchos de los países que hacen parte de esta vasta región que conocemos como el Caribe. Hoy voy a hablarles del ron, una bebida inmensa que arrastra una historia, una tradición importante en muchos de nuestros países caribeños y que hoy se convierte también en un licor universal, degustado en muchas mesas, en muchos bares del mundo. Pues bien, esta bebida que ya ha crecido de una manera muy importante, lo primero que tenemos que decir es que hoy existen 16.000 referencias diferentes de ron en el mundo. También tenemos que decir que es una bebida que se deja combinar de una manera muy interesante con algunos otros placeres. Una copa de ron con un trozo de un buen chocolate, o de pronto fumando un habano, o de pronto con algunos tipos de quesos, se vuelve entonces una experiencia bastante interesante para un buen paladar, para una persona que quiera degustar un rato algo, una sensación diferente. Esta bebida, además, que la asociamos con los piratas, no es accidental esta asociación. Tenemos a uno, tal vez el más temido de todos, el pirata Henry Morgan. Era un consumidor empedernido de ron. De pronto algunos pensarán, teniendo en cuenta que hay una botella que se llama Capitán Morgan, que Morgan era un productor de ron o algo así, y no, estamos hablando de un pirata, de uno muy temido y además un consumidor empedernido de esta bebida. Esto es el ron justamente. Y en esta primera entrega de esta bebida, de estas generalidades, vamos a revisar su historia. Pues bien, todo arranca con la planta de la cual vamos a extraer la bebida, la caña de azúcar. El nombre científico latino de esta planta, la Saccharum officinarum, siempre nos indica ahí un poco pues el nombre de lo que va significando, hacia dónde nos va orientando la bebida. Y justamente este destilado usa la materia o digamos el núcleo de esta planta para la producción del ron. En su forma, digamos, inicial vamos a utilizar la melaza de esta planta. Resulta pues que en el proceso de fabricación de azúcar vamos a obtener entonces que una parte que queda, que es lo que le llamamos la melaza, es como una especie de masa viscosa con una concentración de cerca del 40 al 60% de azúcar, que es la que vamos a mezclar con agua y luego vamos a fermentar para luego destilar, y ahí entonces vamos a sacar el ron. Entonces todo arranca en la caña de azúcar. ¿De dónde viene la caña de azúcar? Estamos hablando de un cultivo que comenzó, o que hay alguna noción, algún indicio de que comenzó 6.000 años antes de Cristo en Papúa Nueva Guinea. Entonces, y hay algunos registros o hay algunos indicios que nos muestran que también hay cultivos muy antiguos en China, en Indonesia, en Filipinas y en la India. Entonces estamos hablando de un cultivo que arranca, que su origen es entre Asia y Oceanía, y que luego entonces en el siglo I después de Cristo se mueve hacia Oriente Próximo. Este es, digamos, el primer movimiento. El primer salto importante para nosotros es que llega a Oriente Próximo hacia el siglo I después de Cristo. Luego, pues, años siguientes, siglos siguientes, comienzan con esta planta a hacer una serie de cosas, comienzan entonces a explotar su jugo, su melaza, etcétera, y se genera un invento importante, y es que en la producción de azúcar aparece lo que conocemos como como el azúcar cristalizada. Este proceso genera que se separe entonces el azúcar de la melaza. Es decir, al producir azúcar cristalizada, el desecho que queda, que sabemos que no es ningún desecho, es justamente la melaza, que es la que vamos a mezclar en agua, vamos a fermentar y vamos a destilar. Aquí hay entonces un primer importante. ¿Y por qué se da este descubrimiento? O digamos, ¿cuál fue la importancia del descubrimiento? El azúcar cristalizada es mucho más fácil de conservar y es mucho más fácil de transportar. Entonces, el auge de esta nueva forma de consumir azúcar ayudó a que entonces hubiera abundancia de melaza que pudiera entonces utilizarse o buscarse usos. Uno de ellos, afortunadamente para los consumidores de ron, es pues entonces esta delicia de destilado. En lo particular, mi preferido. Pues bien, así salta entonces, a través del invento de la producción de azúcar cristalizada, salta entonces al viejo continente, salta entonces a Europa,
y de Europa entonces hace un nuevo y contundente, definitivo salto hacia América, y es en 1493. En el segundo viaje de Cristóbal Colón, él la trae en principio a la Española, que era como se conocía la isla en donde hoy está Haití y República Dominicana. La expansión en el Caribe fue inmediata por las condiciones climáticas. Esta era una planta de muy fácil cosecha, y comienza entonces un auge importante de la caña de azúcar prácticamente en toda la región Caribe desde su traída en 1493. Aquí entonces comienzan a descubrirse nuevas posibilidades de mezclarla con agua, de fermentarla, de destilarla, y comienza entonces un proceso interesante en donde comienza a aparecer un nombre para esta bebida. Teniendo en cuenta la presencia de tantos países en el Gran Caribe, entonces cada quien le tenía su nombre. Para los franceses la eau de vie, para los portugueses era aguardente o cachaza, que todavía hoy se conoce como cachaza, la bebida principal en Brasil. Para los españoles era el brebaje, y para los británicos era el Kill Devil o el Rum Bouillon. Y ahí del Rum Bouillon comienza a decantarse en rum, y finalmente hacia el nombre que lo conocemos hoy, que es pues nuestro gran ron. En principio una bebida de no muy buenos sabores, de no muy buenos aromas, pero que se dejaba tomar, y que pues comienza un proceso de perfeccionamiento hasta que finalmente se logra entonces una bebida interesante con las mejoras en los procesos de destilación. Pero es importante que mencionemos algo. La cuna del ron es considerada la isla de Barbados. Y hay un registro interesante, y es que en 1647 se encuentra un libro escrito por Richard Ligon en donde ya se menciona la producción, la comercialización y el consumo de esta bebida en la isla de Barbados. Entonces hay un antecedente importante y repito, que nos permite considerar cuna del ron a la isla de Barbados, que hace parte pues de las Antillas Menores, esta media luna que se forma arrancando con Trinidad y Tobago encima de Venezuela, encima del Parque Nacional del Orinoco o Mirusa. Ahí comienza esta media luna en donde hay una serie de islas importantes dentro de este proceso de producción del ron, como Guadalupe, como Martinica, y está pues Barbados, etcétera, y que sigue esta media luna hasta pasando pues por Puerto Rico, por La Española, por Cuba, todos países importantes dentro de este proceso de producción de esta bebida espirituosa. De ahí entonces hay otro antecedente interesante, y es que en esta época de navíos por el mar Caribe, de piratas, como Morgan que mencionábamos, de navíos de la Marina Real Inglesa, entonces ahí aparece una cosa, es que en 1655 comienza, y lo hizo el almirante William Penn, a repartir ron a sus marineros. Era como una especie de bono adicional, pero en 1731 esto que era un bono adicional se volvió parte de la dotación, de la ración, del sueldo de los marinos en 1731, costumbre que se mantuvo inclusive hasta muy entrado el siglo pasado. Entonces esto también le da un auge, y aquí se genera una cosa muy importante de la cual ya vamos a ampliar cuando hablemos del proceso de fabricación, proceso de producción, y es que el añejamiento, la figura del añejamiento toma forma justamente cuando comienzan a transportar la Marina Real Británica estas cantidades de ron en sus barcos. Lo metieron por accidente en barricas de madera, y se dieron cuenta que uno era el sabor antes de iniciar el viaje y otro era el sabor al finalizar el viaje. Entonces les pareció maravilloso la idea, sin ninguna técnica, sin ningún tipo, sin ningún estándar, pero ahí comienza, digamos, la figura del añejamiento a raíz de la experiencia de los marinos, de los piratas, etcétera, de los navíos que cruzaban los mares del Gran Caribe. Entonces ahí viene otro momento importante, y es todo el proceso de mejora en la destilación. Comienza entonces a perfeccionarse la técnica, que arranca con el alambique, y en 1757 aparece un libro de Complete Distiller en donde ya se describe el proceso como debe hacerse, y esto facilita mejorar entonces esta bebida. Aquí la siguiente fecha o el siguiente año que quiero mencionarles es muy especial, porque se genera una clasificación para el ron, y es que resulta que en 1801 comienzan entonces, se genera una situación, y es que
en Europa comienza a producirse azúcar. Todo el azúcar que se consumía en Europa venía, o en gran medida venía del Caribe, de todo el boom de la caña de azúcar. Pero en 1801 en Europa comienza a producirse azúcar a partir de la remolacha. Y esto entonces hace que se baje el requerimiento de azúcar al Caribe, por consiguiente que se baje la producción de azúcar en el Caribe, y por consiguiente al no producir esta azúcar cristalizada, entonces no estábamos obteniendo este, entre comillas, desecho, que era la melaza. Pero entonces nos estaba faltando el ingrediente principal para la producción de ron. Y entonces decide comenzar a fermentarse y a destilarse directamente del jugo de la caña. Esta era una técnica que se utilizaba de manera clandestina, no tenía ningún tipo de oficialidad ni de estándar, pero que ya se vuelve de alguna manera se vuelve oficial con esta coyuntura de la baja en los requerimientos desde Europa del azúcar, que inclusive se genera entonces un nuevo tipo de ron. El que siempre hemos hablado hasta este momento, el ron o el rum, R-U-M, que es producido a partir de la melaza, y ahora el rum agricole, R-H-U-M, el rum agricole, entonces que se produce a partir del jugo de caña de azúcar. Es decir, es el jugo el que se fermenta y luego entonces pasa a proceso de destilación y luego pasa a proceso de añejamiento. Entonces tenemos esta importante clasificación, el ron a secas y el ron agrícola o rum agricole, en donde hay una tradición importante en las islas de Martinica, de Guadalupe y de Barbados, nuevamente la cuna del ron, pero para el caso de Martinica y Guadalupe, hoy todavía departamentos franceses de ultramar, entonces se genera una discusión bien interesante de dónde es el ron agrícola. Entonces hay quienes dicen que el ron agrícola es de Europa, de la Unión Europea, pero hay quienes dicen que finalmente sigue siendo Caribe porque aquí se planta, las plantaciones son en Martinica, que hacen parte del Caribe, entonces se genera una discusión bastante interesante. Pero como dato curioso, en la actualidad en Francia se consume más ron agrícola que el mismo coñac, que es una bebida emblemática para aquel país. Entonces, eso nos permite identificar la expansión desde estas islas, desde Martinica y de Guadalupe, y también de Barbados, la expansión que ha obtenido esta modalidad, este ron agrícola a partir del jugo de caña. Y tanto fue esa expansión que inclusive estamos hablando que hacia 1996 se le da el sello de denominación de origen al ron agrícola, en francés el AOC. Este sello de denominación de origen genera unas obligaciones. Primero, a partir de jugo de caña. Segundo, solo se puede cultivar la caña que se va a utilizar para el ron agrícola en 23 regiones de Martinica. Además, la cosecha tiene que ser entre el 1 de enero y el 31 de agosto. La fermentación tiene que ser en tanques abiertos, vamos a detallar esto en el proceso de producción, y además una temperatura siempre constante de 38.5 grados centígrados. Se van a utilizar columnas individuales de destilación, y cuando estamos hablando del ron blanco, vamos a hablar de un añejamiento mínimo de 3 meses y del ron añejo de una maduración mínima de 3 años. El grado alcohólico no puede estar por debajo, la concentración alcohólica por debajo de 40% de volumen de alcohol. Entonces aquí se genera una reglamentación a partir del boom de este ron agrícola. Como dato general, nos entrega unos sabores un poco más frescos, como más frutales, son como más sutiles las notas que nos entrega el ron agrícola. Entonces íbamos en 1801 con este accidente que nos entrega una bebida o una clasificación que es el ron agrícola. Seguimos entonces en la descripción histórica y eso nos pone en 1845. Aquí entonces pasan también otros accidentes interesantes que le permiten un auge a la bebida, y es que en 1845 se arruinan muchas de las plantaciones de cereal en Inglaterra. Luego entonces se baja la producción de escocés, de whisky escocés, y además años después, en 1862, ocurre o llega la plaga de la filoxera en Francia, que arruina muchos viñedos. Entonces son dos circunstancias que le dan fuerza al ron, y desde este momento hasta hoy no ha parado entonces el auge y el crecimiento en el consumo de esta bebida. Estos dos accidentes inclusive generaron que en esos países, en Inglaterra y en Francia, bueno, en Francia ya se hacía porque
en sus departamentos de ultramar se producía. Pero ahora comenzó, a partir de esta situación, de estos accidentes desafortunados para el cereal y para los viñedos, comienza a producirse ron inclusive en Francia, comienza a producirse ron en Inglaterra y comienza a producirse ron en Alemania, para tratar de cubrir la demanda del continente europeo en ese momento. Y en este momento, con este auge, comienza la expansión sin detenerse de esta bebida. La siguiente fecha ya nos pone en el siglo pasado. Resulta que en 1970 decide la Marina Británica suspender la ración que entregaban a sus marinos, a sus marineros. Ya hasta ese año se entregó de manera oficial y formal, pero resulta que el ron que se les entregaba a los marinos, que es el Black Tot Day, quedaron unas existencias de ese ron. Fíjense ustedes lo curioso del proceso. Y entonces esas existencias las guardan. Resulta que este ron, el Black Tot Day, que lo producían solamente para los marinos, fue almacenado en botellas de piedra. Al hoy quedan en existencia 6.000 de estas botellas de piedra. 6.000 de estas botellas de piedra con este ron, que era el que se le entregaba a los marinos. Lo curioso es que este ron que se suspendió de entregársele a ellos en 1970 había sido destilado en 1950. Luego era un ron envejecido por 20 años que en 1970 se almacenó en botellas de piedra y que hoy en día todavía se consigue en el mercado por un valor cada una de estas botellas de 750 euros. Entonces, eso nos permite entender un poco la dinámica de esta bebida importante, de esta bebida que se volvió universal y que nos genera identidad en el Gran Caribe. En la próxima entrega vamos a hablar entonces del proceso de producción, vamos a conocer algunas otras clasificaciones según su añejamiento, vamos a conocer algunas otras noticas dulces, chéveres sobre esta bebida espirituosa, para entonces así poder cerrar las generalidades del ron. Muchas gracias.